¿Qué tal? Empezamos con la primera historia el día de hoy. Bienvenidos a Podcast 78. A los que están en vivo y a los que están en diferido, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente historia. Era una noche lluviosa de octubre. Era en Torreón, Coahuila, cuando decidí asistir a una fiesta, dice esta persona, que era Halloween y pues era una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Ya había escuchado varias historias muy raras sobre ese lugar, sobre esa propiedad. La familia que vivía ahí había tenido que huir aterrorizada, decían, por fenómenos paranormales, y desde entonces la casa había quedado desocupada. A pesar de todo, la curiosidad y el deseo de vivir una experiencia emocionante me impulsaron a ir. La fiesta parecía bastante animada. Había música a todo volumen, disfraces bastante creativos. Sin embargo, conforme comenzaba a avanzar la noche, el ambiente comenzó a cambiar. Se sentía una presencia rara en el aire, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. En un principio pensé que era mi imaginación, el hecho de que había tantas leyendas de ese lugar. De pronto me di cuenta que no era el único que se sentía así. Algunos intentaban divertirse, pero algunos sí estaban prestando atención a lo que estaba sucediendo. A medida de que pasaba el tiempo, los fenómenos empezaron a presentarse poco a poco. Los objetos de repente se movían, algunas luces se apagaban, pero algunos creían que tal vez era por la fiesta. Sin explicación se empezaron a escuchar susurros que yo también pude escuchar. Eran apenas perceptibles. Cuando de repente creías que alguien te estaba hablando, resulta que no había nadie al lado tuyo. Algunas personas empezaron a ponerse nerviosas y empezamos a hacer un pequeño grupo en el que estábamos de acuerdo que algo raro estaba sucediendo. Uno de los asistentes del lugar empezó a notar que había un cierto nerviosismo. De repente aparecen unas marcas, una especie de arañazos, y bueno, pues la gente empezó a ponerse un poquito más nervioso. En un punto, una persona regresó del baño con la cara arañada. Asegura que no sabe lo que le sucedió, simplemente de repente algo le dio como una bofetada. El arañazo parecía de una mano bastante grande. El pánico se empezó a apoderar de todos en la fiesta. Algunos intentaron huir de la casa, pero las puertas y las ventanas estaban bloqueadas. Definitivamente esto era una broma, pero una broma muy mala. ¿Quiénes nos habían atrapado ahí? A medida de que exploramos la casa y buscamos respuestas, encontramos un antiguo diario en el ático. Este estaba cubierto de polvo y telarañas. Al hojearlo descubrimos que pertenecía a una enfermera. Había trabajado en un hospital cercano a más o menos los 30. En esa página describía experimentos que se habían hecho ahí en la zona bastante raros. O sea, era un hospital que había atendido también a personas que no tenían familia, personas que tenían aparentemente problemas mentales. Un doctor de esa zona, aseguran, había estado haciendo experimentos y cosas bastante raras, decía el diario. No sabíamos si eso era real o no, era parte de una broma muy elaborada. Pero mientras debatíamos por dónde salirnos, alguien estuvo leyendo las cosas que pasaron en ese lugar y era de terror. Armamos todavía para hacerlo más aterrador y porque la verdad es que ya estábamos metidos ahí y había un sentimiento como de querer vivir la experiencia completa. Así como en las películas sucede. Estás ahí y quieres de alguna manera saber qué es eso que está ahí detrás. Había una persona que traía una tabla de una ouija. Traía velas y la cosa se estaba poniendo cada vez más densa. Nos reunimos en el peor lugar que se pueden imaginar. El sótano. Ahí donde los fenómenos normalmente se intensifican siempre en las historias, pues ahí estábamos. Comenzamos a hacer unas preguntas y bueno, pues empezaron a salir respuestas. Al principio eran confusas, respondían con la palabra azul o rojo o daban un número sin ninguna lógica para nosotros. Pero de repente cuando pedimos que se hiciera presente de alguna u otra manera, resonó en toda la casa
y por increíble que parezca, todas las velas que habíamos prendido se apagaron a la vez. Nos quedamos a oscuras, un poco paralizados por el miedo, y empezamos una a una a volverlas a encender. Cuando las velas estaban listas, después de un rato que pareció una eternidad, las puertas y las ventanas se desbloquearon así nada más. Se pudo escuchar cómo, literal, la casa nos estaba pidiendo que nos fuéramos. Tal vez nosotros fuimos demasiado para la casa. Tal vez nosotros queríamos ver algo más que la casa no nos podía dar. Pero en un punto, todo ese grupo que se quedó hasta el final, estábamos asustados, pero al mismo tiempo teníamos, no sé si decir como templanza, o estábamos paralizados por el miedo. Cuando esto sucedió, a medida de que nos íbamos alejando de la casa, hubo una sensación de alivio, pero también, por lo menos yo, podría decir que yo no era yo. No sé cómo explicarlo. Era como si cada paso, cada cosa que hacía, la estaba viendo por un televisor, pero no era yo, era como si estuviera poseído o algo así. Algo nos invadió y varias personas que les pregunté aseguran haberse sentido igual. Años después, la casa sigue en pie y las leyendas siguen avanzando por todos lados. Que si espíritus, que si la mujer de blanco, que si un grupo de personas se desaparecieron, pues yo no lo sé. Pero aunque no he vuelto a poner un pie en esa propiedad y no pienso hacerlo, estoy seguro que ese lugar tiene secretos ocultos y tal vez algunos que nosotros vamos llevando. Tal vez nosotros mismos, al llevar nuestros miedos, al llevar nuestros temores hacia ese lugar, estamos generando algo que no deberíamos. El punto es que lo que yo viví se sintió real. Pero no estoy seguro quién empezó ahí. Si el lugar ya estaba así, o si nosotros, con todo el tema del Halloween, con todo el tema de la Ouija, etcétera, etcétera, se generó algo más. Lo que sí me llama la atención es lo del diario, porque nadie se quedó con él y nadie se atrevió a regresar por él. Si eso del diario es real, lo que sucedió ahí tal vez sí que es de terror. Eso sí, hace mucho tiempo. Bueno, ahí está una de las historias del día de hoy. Vamos a la siguiente historia. Esta sucedió supuestamente en 1970. Sucedió en Parras. Según dicen, había un rancho. Parras se encuentra, por cierto, en Coahuila, un municipio pequeño y más allá por los 70s. Había un rancho que la gente le gustaba ver de lejos, digamos, ¿no? Así es como le decían, ¿no? Nos gusta ir, pero de lejos. Nos gusta verlo de lejos, decían. Aseguran que las personas, pues, que habían vivido ahí o que habían estado ahí, estaban, pues, seguras de que había algo raro. Algún fenómeno paranormal, decía, rodeaba el lugar. La mayoría de las personas que eran del pueblo no se atrevían a pisar el terreno de ese rancho. Su dueño era don Evaristo en los 70s y necesitaba un velador para cuidar la propiedad y mantener alejados a los vándalos, a los ladrones. La gente del pueblo no quería trabajar en ese lugar, simplemente no se atrevía. Al principio sus noches transcurrían en calma, no había indicios de actividad sobrenatural y el velador, pues digamos que no veía nada extraño. Severiano se llamaba, realizaba la ronda. Don Severiano, o más bien el señor Severiano, digamos, que era este velador que no era del pueblo y que pues la verdad no le importaba mucho, necesitaba el trabajo. Sí escuchó que la gente de alrededor le decía que ese lugar pues era de cuidado. Escuchó varias historias, pero él dijo, pues le tengo más miedo a los vivos, ¿no? La típica frase. Y pues sí, se la aventó. Sí, al segundo día empezó a escuchar unos sonidos extraños, ruidos que sobre todo venían del establo. Evidentemente, cada vez que había ruidos tenía que ir a investigar, era parte de su trabajo, porque pues tenía que revisar que no estuvieran robando nada. Encontró que las puertas del establo estaban abiertas de par en par. Él estaba seguro que las había cerrado.
y había checado muy bien que pues estuvieran muy bien cerradas. El punto es que de la nada Severiano pudo ver una figura encapuchada al fondo. Era una figura encapuchada totalmente de negro y que de la nada, así frente a él, cuando le dijo ¿qué haces ahí?, se desapareció, así nada más. Severiano evidentemente era valiente, pero también se aterrorizó ante tal situación tan rara. Pero era también tan escéptico, y él mismo dice que era muy cabeza dura, que se convenció que era una alucinación. Se convenció que pues era el ruido, las sombras, el viento y pues vamos, que no era nada. Decidió no contarle a nadie lo sucedido en un principio. También no quería que le fueran a decir que estaba loco ni nada de eso. Sin embargo, las apariciones empezaron a darse más seguido. Él siguió trabajando ahí, pasaron los días, pero las apariciones eran cada vez más intensas. Ya se empezó a acostumbrar a tener la mirada baja. Prefería no ver hacia enfrente porque de repente veía cosas, sombras, seres que pasaban de un lado al otro. Severiano se fue asustando cada vez más y batallaba para mantener ese trabajo. Descubrió que en la historia del rancho había varias cosas muy terribles. Antes de que este señor fuera el dueño del rancho, había pasado varias cosas muy tremendas. Entre ellos un asesinato en esa propiedad. Una mujer llamada Carmelita había sido pues brutalmente abusada y asesinada en un establo. En el establo donde había visto esa primera sombra, por así llamarlo. Convencido de que el espíritu de Carmelita estaba atormentado, Severiano decidió enfrentarse a la situación, tratar de liberarla del sufrimiento, decía él. Con la ayuda de un sacerdote local, llevó a cabo una ceremonia de exorcismo en el establo. El padre tenía miedo, temblaba cuando agarraba la cruz, y en la zona donde se supone había fallecido esta mujer, la atmósfera era todavía más rara. Era como si el tiempo se detuviera, como si los sonidos se apagaran. Se ponía frío. La atmósfera del rancho cambió de inmediato, después de ese ritual, por así decirlo, ¿no? De ese exorcismo. Las apariciones dejaron de suceder del un día para el otro. Severiano continuó trabajando como velador. Los primeros días no fueron fáciles, pero pasaron los años y Severiano seguía trabajando de velador. No le volvieron a molestar. Y de vez en cuando se juntaba con el padre del lugar de Parras y recordaban esa situación pues como algo del pasado, ¿no? Como algo que pues habían vivido los dos. Un encuentro con lo paranormal. Claro que esto se convirtió en una leyenda y la leyenda pasó a otra leyenda. El rancho cambió de nombre varias veces y de familias también. Y esta historia pues casi está por desaparecer. Eso sí, no es la única leyenda de Parras. Hay varias por ahí que después les estaré platicando. Y si alguien nos escucha de por aquellos rumbos, les agradezco que nos envíen alguna historia de por allá y de cualquier lugar donde nos estén escuchando. Sería muy bonito conocer el mundo entero a través de las leyendas y a través de los misterios. Y bueno, pues hacemos una pequeña pausa para poner un audio, ¿no? Para ponerles un audio aquí. Estamos ahorita en vivo, ahorita vamos a los comentarios, pero me gustaría sus opiniones al respecto hacia este tipo de casos curiosos, ¿no? Aquí está Flor desde la Ciudad de México, que le mando un fuerte saludo. Gracias por mandarnos este relato. Vamos a escuchar de qué se trata. Visto efectuarlas con un familiar mío a través de ella. De las vidas de las que me habló, de las cuales, por cierto, ella se pone como que en el mismo perimetradito. Déjame a ver si le puedo regresar porque no me está dejando regresarle. Ahí va, ahora sí. Se movía como yo en esa vida. Pues así empieza. A ver, otra vez. Hola Pepe, ahí está, ahora sí. Soy nueva en tu canal, me está gustando mucho y Muchas te voy gracias. a narrar una situación que me acaba de pasar recientemente.
Conozco a una doctora que es homeópata y canalizadora de ángeles. Es excelente médico y tengo casi 20 años de conocerla. Hace como un mes me hizo una terapia angelical en la cual yo tenía el interés de que pudiera ella ver algunas de mis vidas pasadas. Este tipo de terapias yo ya las había visto efectuarlas con un familiar mío a través de ella. Okay. De las vidas de las que me habló, de las cuales, por cierto, ella se hablaba y se movía como yo en esa vida, empezó con una que me llamó mucho la atención. Se movía con mucha inquietud, girando su cabeza para todos lados, como buscando y con ansiedad. Debo de enfatizar que siempre tiene ella los ojos cerrados. Okay. Yo le pregunté por qué se movía tan inquieta, que qué sucedía, y me respondió que se estaba escondiendo de los hombres. Pregunté por qué, y dijo porque me quieren quitar mi tesoro, y que también se escondía de las brujas, porque eran malas. Pregunté qué era ese tesoro y me dijo que no me diría porque podría robárselo. Yo le dije que no, que podía confiar en mí, porque yo era su yo en otro tiempo. Me dijo que se había metido dentro de la tierra y que su tesoro eran muchas piedras, que le encantaban el sol, el aire, las plantas, etc. Okay. Le pregunté, ¿eres un duende? Y me dijo, no. ¿Eres un gnomo? Y respondió que tampoco. Me dijo, soy un elfo. La doctora dijo ver como una cueva dentro de la tierra, en una colina, con muchas piedras de colores y brillantes, y muchos recipientes curiosos como con pipetas, en donde le parecía tenía como extractos de herbolaria, a su juicio, ¿no? O sea, al parecer. Dijo el elfo que su papá era humano, y que había muerto hacía muchos años, cuando él era muy joven. Le pregunté qué edad tenía cuando eso sucedió, y me dijo que 150 años. Dijo que su abuela le había enseñado herbolaria y que ella también era un elfo. De repente abrió los ojos y me vio, y me dijo que era muy bonita y que le agradaba. Volvió a cerrar los ojos y me preguntó si aceptaría que me regalara una piedra. Le dije que sí. Empezó a formar con sus manos como una esfera. De repente la doctora me agachó y entre la nuca y el cuello me hizo algo con cierta firmeza. Después ella abrió los ojos y me dijo, no sé qué le metí, no sé si fue la esfera o si fue al elfo, pero él va a estar con usted y le va a ayudar a sanar a otras personas. Usted ya trae ese conocimiento, pero debe despertarlo y confiar. Tome cursos de gemoterapia y herbolaria. La verdad me encantó la terapia. Posteriormente, como yo voy con ella a un tratamiento de acupuntura, justamente hace unos días, la última sesión que tuve con ella, llegué, me acostó, hay varios cubículos, me acostó, me puso mis agujas y desde que yo llegué vi que había un señor con una mujer, ya grandes, ¿no? Y empecé a escuchar que era un sacerdote. De repente oí que le dijo, hija, sí vamos a bendecir tu consultorio, y le dijo ella, sí, padre. Y dijo, dice, pues vamos a aprovechar y vamos a bendecir a todos los que están aquí. Ella entró y me dijo que si no tenía inconveniente en que él me bendijera, y le dije, no, ninguno. Entonces ya empezó él a estar orando y echando agua bendita, entró conmigo, me echó el agua bendita y ya. Y después de unos momentos, yo tenía los ojos cerrados, abrí los ojos, todas las paredes ahí son blancas y el techo también. Y yo empecé a ver como muchas esferitas moradas, como lo que se conoce como orbes. Y pensé, dije, yo creo que me lamparé con el foco, ¿no? Volví a cerrar los ojos y adentro, cuando yo cerraba los ojos, yo no veía nada en ese color, ¿no? Incluso veía yo oscuro. Volví a abrir los ojos y veía más esferitas moradas y se movían en todas direcciones. Veía yo cómo se iban al cubículo de al lado y bajaban y conmigo, pero no pegados a las paredes, sino bajaban así, se veía como estaban como flotando, como cuando uno echa burbujas de jabón y salen muchas chiquitas, así se veían. Y de repente se movían lento y de repente muy rápido en dirección horizontal. Y dije, no, ya para estar lampareada, pues pasaron varios minutos y yo seguía viendo lo mismo y cada vez más, ¿no? En eso entró la doctora y le dije, oiga, ¿usted ha oído hablar de los orbes? Y me dijo, sí, son unas esferitas. Le dije, es que estoy viendo muchas moradas. Y le empecé a describir lo que yo había visto.
y me dijo, es que se movieron muchas energías por la bendición del Padre, porque el Padre es un fraile y ellos hacen una oración más fuerte y como que en sus oraciones pueden mover más las cuestiones energéticas. Y le dije, sí, es que justamente empezaron a moverse después de que el Padre bendijo, o sea, fue cuando yo las empecé a ver. Y bueno, se salió. Total que esa sesión de acupuntura generalmente duró como 1 hora acostada. Y pues yo todo el tiempo las estuve viendo, todo el tiempo. Ya cuando terminamos le dije, es que las sigo viendo. Dije, ¿por qué las estoy viendo? O sea, ¿por qué puedo verlas? Y me dijo, acuérdese lo que pasó en su terapia con los ángeles, acuérdese lo que le metí. Porque en esa terapia al final me dijo, me están diciendo los ángeles que va usted a tener manifestaciones de energía, las va a poder ver, que no se asuste. Digo, en esta ocasión de ver los orbes no estaba yo asustada, estaba maravillada. Y recordé eso, dije, sí es cierto. Entonces supongo que ahí con esto empezaron las manifestaciones de energía que dijeron los ángeles que yo iba a ver. Esta es una de las experiencias, después te platicaré otras. Ojalá que sea de tu agrado y también de todos tus seguidores. Saludos a todos. Saludos, Flor, que estés muy bien. Muchas gracias por esta historia muy interesante. Y bueno, pues vamos a los comentarios. Y si queda alguna historia, pues la contamos por ahí. ¿Cómo estás, Steel Martin, Silvia? ¿Qué onda, Lupita, Jack Draper? ¿Qué onda? Saludos a Tadeo. Dice, hola, Bebe, excelente noche. Tu programa motiva, abre puertas a otras dimensiones. Muchas gracias. Saludos, Tadeo, Adriana Moreno, Dani, Antonio Urrieta, Mister O, Amalia. ¿Quién más anda por ahí? Silvia, Susana, qué gusto verles. Pues sí, o sea, esta del velador. Me suena que yo creo que muchos veladores de diferentes partes del mundo, ¿no? Pues les toca ver cosas raras, ¿no? Me imagino, porque pues estar alerta constantemente en plena noche cuando de repente es cuando se mueven más cosas, ¿no? O aparentemente es cuando más se ven, pues sí va a estar interesante, ¿no? Muy, muy curioso este relato. Y bueno, estoy tratando de encontrar y de recopilar pues de diferentes ciudades del país, de leyendas, algunas que son pues algo desconocidas, otras que son un poquito más clásicas, para irlas contando aquí con la comunidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está el tema. Ya vamos a ver si tenemos otra historia por aquí pendiente. Creo que había otra. Dice, no, esta me parece que no. Dice, tengo una, pero esa la voy a dejar para otro día, porque estoy juntando una de puros nahuales. Bueno, varias historias de nahuales, así como estoy juntando también de carreteras y así. Entonces estoy tratando de no revolver mucho las historias. Esta casa embrujada, la verdad es que yo no la ubico, no sé dónde esté, no sé si alguien allá de Torreón sepa más o menos dónde queda, porque esto es en los 70, seguramente ahí era la orilla de la ciudad y ahorita pues ya la ciudad de Torreón ha crecido mucho. Supongo que quedó ya en medio de la ciudad, si es que todavía existe, ¿verdad? Entonces desconozco si es si se sabe que está por ahí esa casa o no, qué onda, si la adaptaron a algo, la destruyeron o qué pasó, ¿verdad? Y si hay gente de Torreón, pues ahí después que nos comente qué onda, ¿no? Qué pasó con esa casa embrujada o encantada o lo que sea, ¿no? Dice, ¿dónde está? Adriana, ¿cómo estás? Muy buena. Dice Flor, buen relato. Sí, por ahí, ojalá que nos esté viendo y si no, pues mañana nos verá ya en diferido. ¿Qué onda? Dice, a ver, bueno, así lo leí. Pues bueno, nada, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos con otros relatos. Vamos a ir ahí mezclando unos días de carretera, otros días relatos de otros tipos. No hemos hecho últimamente de ovnis, de encuentros, pero la recopilación pues ahí la sigo acrecentando. Entonces sí estaría bien al menos una vez a la semana contar estas anécdotas, ¿no? De personas que les ha tocado vivir experiencias así, ¿no? De
tema ufológico. Dice Lorena, saludos Pepe, escuchándote. Dice, hasta llegar al trabajo, la primavera no quiere llegar a Bélgica. Hoy llueve y hace frío. Oye, acá también, Lorena, o sea, no se siente la típica primavera así súper caliente. Y pues imagínate, en Bélgica yo creo que menos. Saludotes hasta allá. Y ahí hay muchas historias, ¿no? Muchas historias increíbles, me imagino. Porque pues la zona se presta mucho, ¿no? Dice, aparte que, digo, pues en Bélgica hay mucha leyenda, ¿no? Por lo menos de eso sé. Dice, quiero ver esto. De Paraguay, buenísimo, claro que sí. Desconozco muchas pues historias de Latinoamérica. Creo que conocemos más historias de Canadá, de Estados Unidos, de México. Alguna que otra que nos ha llegado aquí, de Argentina, de Costa Rica, Puerto Rico, ¿no? Y todo eso. Pero no, de Paraguay no recuerdo ahorita si alguna. Bueno, pues buenísimo, Lorena, anímate, y si nos lo envías por WhatsApp, pues ahí está el número, por Telegram, WhatsApp. Yo estaría pues muy encantado de poder escuchar tu voz, y si no, pues yo la leo aquí con mucho gusto, ¿verdad? Buenísimo, pues un abrazo, que estén muy bien, que tengan una excelente noche, y vamos poquito a poquito tomando el hilo, ¿no? Ya estaremos haciendo transmisiones a esta hora. Cuando se llegue a poder transmitir más tiempo, lo estaré haciendo, ¿no? Ya les aviso ya cuando, para contar un poco más de historias y pues meternos un rato más en la charla también, ¿ok? Buenísimo, pues un abrazote, que tengan una excelente noche, gracias por desvelarse un ratito conmigo, y a los que lo ven diferido, pues también dejen su comentario. Hasta luego.